Qué Muy bien, bueno. Está el señor Jorge Merlo Fadel con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Buen Muy día bien. a todos. Psicoterapeuta, especialista en trastorno de ansiedad. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Primero y Feliz día principal. para todos ustedes. Gracias por el tiempo y gracias por el saludo. A ver, hablamos de los trastornos de ansiedad muchas veces, ¿sí? Pero nunca hablamos de algún tipo de incidencia del tema hormonal. ¿Hay algún tipo de incidencia? Sí, digamos que justamente yo creo que la incidencia más directa que tiene el aumento del cortisol pega justamente en todo el sistema endocrino. ¿Qué es el cortisol? Partamos de ahí. El cortisol es una hormona que nosotros la tenemos que tener baja durante toda la noche para poder dormir y así poder aumentar lo que serían, digamos, la melatonina y todas estas cosas para poder dormir. Sí. Y a medida que nos vamos despertando, de acuerdo a los circuitos que tiene la diferencia día y noche, Sí. va aumentando para en el día ponernos en acción. Ajá. No tiene que aumentar a niveles desmesurados. Hay un margen en el que... Pero digamos, hay un periodo de baja y de alta que tiene que corresponder justamente con el periodo en donde uno empieza a tener actividad. Exacto, y lo que preocupa es cuando justamente, dada la exposición, como te contaba la última vez de toda, a los diferentes estresores que las diferentes personas solemos tener, sean laborales, sociales, familiares, se rompe ese circuito que se debe llevar de manera normal y, por ejemplo, empieza el insomnio, no podés dormir o te levantás a la noche varias veces. Hay que empezar. O sea, esas son las señales. Esas son las señales que da el cuerpo o que nos va dando, digamos, el día a día, como si fuese una luz de alerta. Sí, yo desde mi experiencia, cuando empiezan esas señales que para mí son como fundamentales, ahí ahí solicito el cortisol matutino. ¿Qué sería eso? Un laboratorio. Un análisis de laboratorio. Un laboratorio. Y en ese examen sale que el nivel de cortisol. Digamos, los que más o menos estamos en el tema sabemos que va a venir un desfasaje. Nunca nos imaginamos los valores que traen, que son terribles. Pero sí te podés empezar a dar cuenta. O sea, ¿son valores altísimos? Altísimos. ¿Hoy más que en otros tiempos? Totalmente. ¿Y por qué? Cuando uno a veces habla, porque uno se pone a hablar a veces de la pandemia y cree que hace muchísimos años que pasó. Sí. Y no, la pandemia no hace muchos años que pasó. Y uno cree que ya pasó. Y uno cree que ya pasó. Esta cuestión del encierro que nos provocó a todos hizo que nosotros rompiéramos un montón de canales que tuvieron que ver con la vida a la que estábamos acostumbrados. No sé si llamarla normal, pero a la que estábamos acostumbrados y nos enseñaron. Cuando eso se rompió, lo que más ocurrió fueron los desfasajes justamente en estos circuitos. Acuérdense que, por ejemplo, una de las cosas que más escuchábamos cuando empezamos hablando acá con ustedes era el tema de los niños, que vos me decías siempre, Ceci, que no duermen, que les cambiaron los ritmos. Bueno, eso llévalo a lo que le pasaba a los grandes, que los grandes tenían también su... O sea, ahora estamos como si fuese una vasija que se rompió, ahora estamos reconstruyendo todo eso, aunque haya pasado la ahora pandemia. Estamos encontrándonos con los pedacitos. Todavía no hay reconstrucción. Ahora, doctor, a mí lo que me pasó en pandemia, yo no estuve encerrado. Pues yo tuve la oportunidad de venir a trabajar acá, de hecho trabajaba en la semana acá, y me pasó todo lo contrario. Yo tenía la oportunidad de salir, y usted no sabe qué malos recuerdos tengo de la oportunidad de salir. Porque veía ¿Por qué? ¿Por los soledad, temores? porque veía soledad, porque veía una tristeza absoluta, y te juro que yo hasta el día de hoy eso lo tengo en mi mente y me genera mucha angustia. Y en serio lo digo, me sigue generando mucha angustia esa situación. O sea, tenés el recuerdo de aquellos no me la días puedo sacar, Edu. donde se veía la soledad en la calle. Yo me acuerdo, me venía a buscar el taxi, iba por Juan Agustín García derecho, solo, y decía, es triste esto y no me lo puedo sacar. Bueno, esto yo lo puedo observar en las entrevistas con músicos que estoy haciendo, que muchos están mostrando su producción musical que hicieron en pandemia. Fue un momento tan crítico que hicieron una gran producción musical hablando de eso o tratando de hablar de eso y recién lo están empezando a mostrar ahora. Y es más, en muchos casos es muy difícil ponerle un nombre a lo que nos pasó. O tratar de... Pero vos, ¿por qué lo conectás? Porque decís que hay melancolía también en esas producciones. Hay de todo. Hay de todo, pero es muy difícil sintetizarlo, describirlo. Claro. Porque los pedacitos que vos decís, Eso es lo que no se dijiste puede vos. poner el nombre. Todavía no tiene nombre porque estamos encontrándonos con los pedacitos. Y esto que dice Dami, que lo escucho todos los santos días de mi vida,
Yo soy una persona sumamente sensible, yo, en lo personal. Si bien me formé como terapeuta y afronto lo que sea, acompaño pacientes con cáncer, o sea, sé cómo disociarme. Pero si vos me decís a mí, y eso que fui una persona, un Profesional, una persona preparada. Claro, está acostumbrado. ¿Cómo se le dice cuando nos decían que éramos esencial? El trabajador Fui un trabajador esencial. Hoy me preguntás a mí y yo tengo totalmente lo mismo que decís vos. Yo tengo un burnout y un estrés postraumático. Sí. ¿Ves? Ahora, perdón, Jorge, como lo describió Damián, yo creo que mucha gente se debe sentir identificada en este momento. Porque te pusiste triste. No, pero en serio me puse triste y todavía sigo con esa angustia. Lo tiene en el rostro. Sí. Y además de esa angustia, yo creo que tenía un falso privilegio. Yo no lo sentía como un privilegio, yo lo sentía como en la realidad una angustia, tener que salir a la calle y ver que estaba absolutamente vacío mi barrio, que mis familiares no podían salir, que yo podía salir. Y que era una tristeza absoluta, Jorge. Y yo todavía lo tengo como angustia y no sé si en algún momento me lo podré sacar. Te lo digo en serio. ¿Lo vas a sacar, sabes con qué? ¿Vos tenés hijos? No, pero tengo ahijado, tengo sobrinos. Bueno, si algún día te llegas a tener hijos, el tema de empezar cuando uno trae vida, por decirlo de alguna manera, y saber que tenés que acompañar en ese rol, puede que a veces se subsanan algunas cuestiones traumáticas. No es una regla que se tiene que cumplir, ¿eh? Te digo que suele pasar. Y si no, también lo vamos a empezar, por decirlo entre comillas, curando, dándonos cuenta que a lo mejor o nos pueden pasar cosas peores o cosas más trágicas también. Pero quédate tranquilo que se sale, nada más que tarda muchísimo tiempo. Pero me resulta súper interesante lo que acabas de decir, porque contener a otros, por ahí no sé si a un hijo, pero tratar de contener a otros es ya entablar un contacto social que uno perdió en ese tiempo. Entonces, muchas veces contener a otros, lo que uno dice o lo que uno hace le vuelve a uno también, uno Totalmente. se lo recuerda a sí mismo. Pero esa conexión con el otro, intentar conectar con el otro, con lo que le pasa para tratar de ayudarlo, es un montón. Esto que estás diciendo es tan así porque yo, con esto que te contaba que soy tan sensible, a mí el hecho de ser ayudador a los que tengo que ayudar, eso me sana, eso me da el privilegio, digamos, de poder agarrarme con más fuerza a la vida. Claro. Porque estas cosas son bisagras, es como bien lo decías vos, es un antes y un después. Aparte el panorama, que, o sea, esta cosa como desoladora, por momentos te hacía pensar que aparte había mucho miedo que nos inoculaban. Ahora, el manejo de esas ansiedades es diferente, tenemos herramientas distintas para afrontarlas hombres y mujeres. Sí. Sí. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el tema de esto que preguntaba Eduardo cuando comenzamos a hablar de lo endocrino, tienen mucha más exposición las cuestiones que afectan a la mujer. Por ejemplo, yo tengo muchas pacientes, mujeres jóvenes, cuando te hablo de jóvenes te hablo entre 35 y 40 años, donde quedaron de la noche a la mañana menopáusicas. Claro. Que es un periodo donde justamente se presentaría más que nada el climaterio, que es esta cuestión de los calores que se te empiezan dando previo a la menopausia. Pero sí, la mujer es mucho más hormonal, la mujer es mucho más sensible a la ansiedad que el hombre, y el hombre le tiene toda una cuestión, llamémosle, endocrina, más grande, Claro. más tirando cuando cuestiones prostáticas o cuestiones, por ejemplo, de, ¿cómo te podría decir? De hipersensibilidad, pero una hipersensibilidad que tiene que ver más con lo enojoso. Son más enojosos. O sea, quizás hasta irascible. Irascible y calentón. Y calentones. Esta cosa de... Es bueno lo que decís. Es bueno lo que decís. Ahora, yo a través de lo que contó Dipache, que me parece que marcó un poco, ¿no? El sentimiento de estos tiempos y demás. Hay culpa, mirá, hay culpa, hay angustia, hay muchas de esas cosas, ¿no? Digo, ¿cómo inciden todo esto, cada una de estas cosas, en los trastornos de ansiedad o en el fenómeno que estamos viviendo hoy por hoy, donde hay muchos casos? Mira, pues sabes que uno de los ejercicios que más hago yo
y más le doy a los pacientes es el que no tiene cachorrito Sí. y puede conseguirse un cachorrito, estos que se suelen adoptar, Sí. tengan uno chiquito, aunque sea así. O sea, que adopten un animal. Adopten un animalito, que lo miren mucho a los ojos al animalito, que contemplen lindos paisajes, que si tienen un sobrino o un nieto, como decía él, también, pero cuando contemplás al otro, contemplalo fuera de todo prejuicio, fuera de todo apuro. Tomate el tiempo de decirle al otro lo importante que él es en tu vida. Estas cosas aumentan la oxitocina y la oxitocina es automáticamente la que nos ayuda a bajar el cortisol. O sea, conectarse con eso. Vos decís que esa conexión es la que nos puede devolver al momento de vida convencional que teníamos Claro, antes de la pandemia. claro. Aguardamos un segundito. Ya seguimos, tenemos información de último momento.